Esta PID está situada en una escuela de dependencia federal multigrado. Empezamos con el indicador 1.1, que es el contexto. En este apartado se define de manera general todos los tipos de contextos. Como ya sabemos, existen diferentes, que son el emocional, el psicológico, cultural, familiar, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en el contexto escolar. Bueno, aquí se define el contexto, según Lerner, como todo lo que rodea a un individuo. En este caso, el contexto de la escuela es la primaria Ricardo Flores Magón, de dependencia federalizada, clave 30 DPR 1583S. Es una escuela multigrado, ubicada en la avenida 19, entre calles 24 y 26, Colonia Nuevo San José. Tenemos también subindicadores. En el 1.2.1 se encuentra la ubicación y límites de la comunidad. En este punto se habla lo que es el municipio, extensión y colonia. Bueno, aquí es el municipio de Córdoba, Veracruz, con una extensión de 226 kilómetros cuadrados. Se da una descripción un poco más general de lo que es meramente la localidad en donde se ubica la escuela. En el subindicador 1.2.2, que es nombre y origen, aquí se describe el origen de la ciudad, por ejemplo, por qué fue fundada, en donde nosotras vamos a situar nuestra PIB. Se explica que el nombre de Córdoba, Veracruz, se debe al virrey Diego Fernández de Córdoba. Por eso fue que la ciudad es fundada con este nombre, Ciudad de los 30 Caballeros o Lomas de Huilango. En este parámetro, pues, es la denominación de la entidad en donde se va a situar cada una de sus PIB. En el subindicador 1.2.3 son las características geográficas generales. Aquí se hace mención de lo que sería el clima, temperaturas, flora, fauna, en general todo el entorno ambiental. Pues es básicamente la contextualización de, como ya mencionaba, lo del entorno ambiental. Se menciona si hay flora, fauna silvestre que pueda afectar o que pueda, de cierto modo, como influir en las estrategias que tenemos que plantear a futuro. En el subindicador 1.2.4 se mencionan las actividades económicas primarias, secundarias y o terciarias y la situación demográfica. Como ya sabemos, en las económicas primarias nos encontramos con una agricultura en café, industrias de aceite. En terciarias, bueno, el comercio, turismo, la cultura. En el comercio encontramos el Mercado Revolución, el turismo, el Museo del Café, y cultura, exhibiciones artísticas. En este subindicador es muy importante que se especifique la actividad principal o la actividad más fuerte de la comunidad. En el caso de Córdoba, pues se sabe que es ciudad cafetalera. Se tiene que especificar también si es una ciudad que goce de algunas otras fuentes de ingreso. Por ejemplo, pues es un atractivo turístico. Hacemos mención del Museo del Café y de otras de las principales fuentes de Córdoba, Veracruz. En el subindicador 1.2.5 se menciona la organización política y preferencias electorales. Aquí se habla de la organización de partidos políticos, preferencias electorales, aunque mayormente se había dado preferencia al PAN. En la actualidad, pues, quien nos gobierna es Morena. Bueno, ese subindicador es bastante sencillo. Se tiene que dar un historial o un antecedente de lo que son las fuentes políticas de antaño y más actualizadas, porque es un parámetro, un subindicador que nos va a poder determinar hasta qué nivel ha llegado la influencia de cierto partido político o de las ideologías sobre la sociedad, la localidad o inclusive los padres de familia. En el siguiente subindicador, la organización social y cultural,
Como ya teníamos una idea de lo que sería nuestra problemática, hicimos mención únicamente a lo que sería la biblioteca escolar. Bueno, el indicador 1.3, que es institución escolar, se van a dar parámetros más generales sobre la ubicación de la escuela, la dirección, el nivel socioeconómico. En esta cuestión es el nivel socioeconómico de la comunidad, la dependencia, se especifica más lo del centro, el CCT, la directora comisionada, los horarios de la escuela, las actividades económicas, ocupación de los padres, si existen programas que ofrece la escuela o programas que ayudan a la misma institución. El 1.4, que es el grupo escolar, aquí se va a empezar a contextualizar un poco más, se va a definir lo del grupo. En nuestro caso, pues es el grupo, como es multigrado, se tenía pensado abordar primero, segundo y tercero. Por cuestiones de la escuela solamente tienen segundo y tercer grado, entonces en esos grados se centra nuestra intervención. Es importante tener un diagnóstico del grupo, por lo que se tiene que aplicar lo que es el test de estilos de aprendizaje, un test de habilidades lectoras, habilidades matemáticas. Si el docente no cuenta con estos, que es mejor Edu y CIDAI, nosotros tenemos que llegar a la escuela para poder hacer la aplicación de estos. Se tiene que conocer la organización dentro del aula, cómo es que la docente los tiene sentados o cuál es la estrategia para que los alumnos puedan mantener la atención enfocada a las actividades. El 1.5, que es la definición de la problemática. Bueno, para la definición de la problemática hacemos uso de dos recursos. El primero es el árbol, la matriz de problemas y el árbol de problemas. Mediante la matriz pues podemos definir cuál va a ser la problemática a trabajar. En este caso fue lectoescritura por los parámetros, y el árbol de problemas nos ayuda a poder definir las causas y las posibles consecuencias de la problemática. El 1.6, saberes relacionados con la problemática, son las experiencias formativas que nos van a servir como un antecedente para poder tener pie a la propuesta de intervención, en este caso observación y práctica reflexiva, contenidos básicos de la lengua, y pues las experiencias que son como lo referente a que nos auxilien en cuanto a lectoescritura con los niños. Para el capítulo 2, el parámetro 2.1 es el enfoque, se van a definir qué es el enfoque, los tipos de enfoque, en qué enfoque nos estamos situando, que en este caso es el cuantitativo, debido a que nos va a poder ayudar a tener una reflexión un poco más lógica y característica de toda la PIB. Se tiene que hacer uso de autores, también se tiene que situar y definir en cuanto a la NEM, los documentos base que lo sustentan, el tema principal, se tienen que retomar los diagnósticos y se tiene que poder tener un sustento legal en el último indicador. En este caso puede ser el artículo 3º de la Constitución, la Ley General de los Niños y Adolescentes. En el indicador 2. Bueno, trabajando todavía en el 2.1, el 2. Bueno, 2.1.5, documentos bases del nivel. Tenemos que retomar la NEM, los campos formativos, definir qué son los campos formativos, qué son los ejes articuladores, hacer mención de cada uno de ellos y hacer mención de qué campo, de qué eje se van a trabajar y cuál es la base que se va a trabajar. Pues en nuestro caso es el campo formativo de lenguajes. Tenemos que retomar lo que es el programa sintético y los rubros que se tienen que cubrir. Documentos con teorías temáticas afines del problema. Nos basamos en el libro de Emilia Ferreiro de Psicogénesis de la lengua escrita. Nos va a servir mucho para poder justificar el porqué de nuestra propuesta. 2.1.7, metodologías y estrategias específicas del objeto de estudio. Se tiene que definir la estrategia o la metodología a utilizar de manera muy general. 2.2, instrumentos de recolección de datos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles utilizamos? ¿Cuáles vamos a utilizar en el futuro? ¿Cuáles estamos utilizando en el presente? El diario de campo, la bitácora, la entrevista, la rúbrica, el cuestionario son fundamentales en nuestro análisis. 2.3, técnicas de análisis y valoración de datos. Se define lo que es la investigación, la técnica de observación y la entrevista. Son dos parámetros que tenemos que definir en nuestra PIB. Para el capítulo 3 está el 3.1, que es la caracterización. La PIB en cuanto a la guía metodológica, tenemos que resaltar cuáles son los puntos más importantes de la valoración de nuestra propuesta. El 3.2, la presentación, son los capítulos y la organización de los mismos. Los puntos importantes, la elección del título, recordando que el título tiene que constar de menos de 20 palabras y menos, de 20, qué fue lo que nos llevó a la elección de ese título.
3.3, relación con la teoría, el enfoque del autor. Nuestro autor base es Emilia Ferreiro. Relación con la teoría 3.3.1, teorías o corriente filosófica. La teoría central en torno a la propuesta, Emilia Ferreiro. Volvemos a abordar su teoría con el libro de psicogénesis en la lengua escrita. La justificamos en torno al taller de creación literaria, que es nuestra propuesta didáctica. 3.3.2, estrategia aplicada o aplicar. Aquí es una síntesis de las sesiones. Ya no va a ser tan generalizada, pero sí se tienen que empezar a especificar las sesiones. Si va a constar mínimo de 8 sesiones o más. Se hace mención y se describen. 3.4, los propósitos. Se tienen que definir los propósitos, tanto los propósitos generales como los propósitos específicos. En nuestro caso, pues el propósito general de nuestra propuesta es favorecer a las habilidades lectoras de los niños multigrado de segundo y tercer grado. Para los propósitos específicos, los propósitos específicos son más direccionados a los logros que queremos tener, tanto que se participe en el taller, que se puedan fortalecer o favorecer ciertas habilidades, porque pues hay niños que sí adquirieron esta habilidad, pero que requieren de un refuerzo. Las metas, se define lo que es una meta y cuáles son los tipos de metas a trabajar. Para la cuestión de las metas, se tiene que definir qué es una meta, cuáles son las cuantitativas y las cualitativas. En caso de las metas cuantitativas, es más como en porcentaje, que por ejemplo el 75% de los alumnos pueda tener una participación objetiva en el taller. Las metas cualitativas, que se logre desarrollar la relación entre los sonidos y los fonemas en los alumnos de segundo y tercer grado de primaria. Y el 3.6, que es la valoración, es el proceso de construcción de nuestra PIB. Hablamos de manera general cómo fue el proceso desde el capítulo 1 hasta el capítulo actual. Son los planes de clase, ahí ya es la propuesta de intervención meramente, que es un taller de creación literaria. Se establecen las 8 sesiones.